Muy bien, entonces estamos grabando. Bien, vamos entonces aquí, pues nos quedamos, creo, en la ecuación de la deducción de las ecuaciones de aceleración correspondiente al movimiento normal y con componentes normal y tangencial. Bueno, entonces por allí tenemos que la aceleración es precisamente la derivada de la velocidad. Pero aquí tenemos, como ya es movimiento curvilíneo, entonces ya tenemos componentes, o sea, la primera derivada en este caso es derivar respecto a distintas direcciones. Una componente que es normal y otra que es tangencial. Entonces, si estamos derivando con respecto, en este caso, la tangencial, y sabemos que esto, como ahí es un producto aplicando esa regla de la cadena, entonces tenemos que esta es su derivada de la aceleración en componentes, en sus componentes. Ahora, para determinar la derivada con respecto al tiempo en este caso de U' de t, se observa que a medida que la partícula se desplaza a lo largo del arco de S, es decir, esta partecita que tenemos aquí es de S, que es el recorrido real que hace la partícula. Este de aquí, ¿sí? Este es de S, aquí apenas si lo logramos ver, pero sí, vamos a poner ahí a cuál corresponde. Este es de S, voy a poner aquí, de S es lo que está aquí de color verde. Es el recorrido real. En el tiempo, obviamente, tiene que transcurrir un tiempo de t. Entonces, el vector unitario conserva su magnitud, ¿sí? Que es unitario, que es la unidad. Sin embargo, su dirección cambia y se vuelve u de t', es decir, aquí toca la tangente, pero como va recorriendo, lleva velocidad, entonces va constantemente cambiando su dirección, aunque su magnitud se conserva. Entonces, al principio era u de t, pero transcurrido un tiempo y un recorrido, va cambiando su dirección y se convierte u de t'. Es decir, como se muestra en esta figura que podemos llamarle la figura E. Bueno, se requiere entonces que u de t' sea igual a u de t. Aquí está ya entonces que u de t' debe ser la suma vectorial de dos vectores. Entonces sería el vector u de t que tengo aquí más derivada de u de t, y ya tenemos definida esa u de t', que es la que está cambiando con respecto al desplazamiento. En este caso, la derivada de u de t se extiende entre las puntas de flechas de u de t y la u de t', las cuales quedan en un arco infinitesimal de radio 1. O sea, en este caso, este es el tramo derivada de u de t, que está quedando dentro de un arco aquí, infinitesimal. Y entonces, por consiguiente, la derivada de u de t tiene una magnitud que depende ahora de este arco, ¿sí? Con esta componente, pero con una amplitud, en este caso, de arco. Y por consiguiente, la derivada con respecto al tiempo se vuelve que u de t', disculpe una disculpa, ¿sí? Bueno, entonces, continuamos. Bien. Entonces aquí decíamos pues de que depende de esta derivada de amplitud de arco y un vector que tenemos aquí. Entonces, quiere decir que con respecto al tiempo, yo lo puedo reemplazar u de t por un giro que está tomando aquí. De manera también se está presentando un arco tipo normal, ¿sí?
Bueno, una disculpa por las interrupciones, pero vamos. Entonces, aquí estábamos, pues, como de esta distancia que tenemos aquí, es tan pequeñita, que depende de, en este caso, de un radio de curvatura y una abertura. Es decir, por ejemplo, aquí se ha visto, pues, de que si le llamo R y un R, sería, digamos, una R constante. Obviamente que esto en realidad es una curva, pero conforme vamos cerrando entonces la curva cada vez se parece a esta recta, la que tenemos aquí. Entre más cerradita. Y entonces aquí depende, podemos decir entonces que si es la derivada respecto de ese, más bien es igual a ρ derivada del ángulo. Entonces, al derivar, en este caso, teta, primera derivada, pues va a ser también la primera derivada respecto de ese. Rho, pues va a ser una constante que estamos tomando. Y por tanto, podemos despejar u de t, que va a quedar como primera derivada de teta por una dirección normal en este caso. Pero sabemos que esto es igual S' entre ρ, que finalmente sabemos que la derivada de la distancia nos va a generar velocidad y ρ, pues que es en este caso una radio de curvatura con una dirección u de n. Entonces ahí tenemos ya nuestras fórmulas relacionadas con lo que es la aceleración y vamos a concluir con la siguiente, la expresión que vamos a usar definitivamente. Entonces, vamos, o ya llegamos a esta expresión. Entonces, podemos decir que finalmente A lo podemos escribir ya con simplificando. Entonces A va a tener una componente de aceleración tangencial por un vector tangencial, más un vector, una aceleración normal con una dirección, con un vector unitario normal, donde entonces A de t lo podemos simplificar como la primera derivada, por ahí, bueno, lo acabo de borrar. Es una manera. Y la otra es que, dependiendo de las fórmulas que tenemos, en este caso es aceleración la que me interesa. A de S es igual a D derivada de B también. Bueno. Y finalmente también podemos decir que la aceleración normal va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre ρ. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí en este caso era la velocidad, si por una componente normal, quiere decir que si derivo B, que es lo que estamos haciendo aquí, entonces aquí es donde estaba B sobre ρ, y entonces sería la componente que tenemos de la aceleración normal. Muy bien. De tal manera que si me interesa la aceleración total, pues va a ser igual a estas dos componentes, esta y esta, que voy a hacer la aceleración al cuadrado de la aceleración tangencial más la aceleración normal al cuadrado. Esto me va a producir el cuánto vale la aceleración en sus componentes normal y tangencial. ¿Esto cómo lo podemos expresar gráficamente? ¿Sí? Nada, es que se había desenfocado, se desenfocó. ¿Perdón? Va y viene.
A ver, perdón, ¿hay Se algún desenfoca un comentario? poco. Sí. Sí, se desenfoca un poco, pero Ah, bien. Bueno, aunque aquí lo veo bien, ¿no será que tu internet tal vez sí? Porque aquí tengo esta referencia, hasta aquí está muy clarito. No sé si para todos. Sí se ve bien, ¿Ve profe. bien? Bueno, es probable que tal vez la compañera tenga un poquito de intensidad. Bueno, entonces aquí vamos a suponer que estamos hablando, estamos en una curva. Lo que acabamos o se acaba de verificar o concluir es que, por ejemplo, podemos tener aquí en un punto determinado, aquí tenemos una partícula que se está moviendo. Entonces, aquí tendrá una componente que será normal, en este caso va a ser la aceleración normal, y la otra que es la aceleración tangencial. Entonces, estamos hablando aquí de aceleración tangencial, aceleración normal. Esta es la que acabo de colocar aquí, y esta es la que coloqué aquí. Quiere decir entonces que la aceleración al final está, esa A sería esta que tengo aquí, que sería precisamente lo que acabamos de calcular con esta fórmula. Obviamente que aquí para ser normal, tiene que irse a un punto. Este punto es y de tal manera que ¿quién es? Es Rho. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí está en el punto P cualquiera y todo lo que acabamos de deducir es que si se va moviendo la partícula, esta aceleración también va cambiando según el punto que esté tocando en la trayectoria. Entonces ahí tenemos las fórmulas que nos permiten calcular la aceleración de un cuerpo cuando está en un movimiento curvilíneo. Bueno, vamos entonces a darle ya uso a estas deducciones. Pueden pues ampliar un poco más, ir leyendo un poquito más las deducciones. Por lo pronto, pues ya tenemos las ecuaciones que vamos a usar. Y cómo lo vamos a usar es la siguiente etapa de nuestro curso. Dice, por ejemplo, o vamos a concluir, si la trayectoria, porque no hemos hablado cómo se calcula Rho. Entonces, si una trayectoria se expresa como una función, o sea que y es igual a función de x, ¿verdad? Bien, el radio de curvatura de curvatura Rho en cualquier punto de esa trayectoria se determina con la ecuación bueno, entonces se ha metido el radio de curvatura. Bueno, por el momento pues no vamos a poner a la deducción. Esto se ve en Profe, el curso de matemáticas, ¿sí? Ahora sí ahora sí se puso borroso. sí, ahora sí aquí lo veo también, gracias. Ahorita corrijo. Vamos a ver el video. No se compuso, vamos a ver la otra opción. Creo que ahí nuevamente recupero, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Sí, ahí estamos. Entonces teníamos que, no sabíamos o no teníamos una expresión por el momento, así como les decía, lo vamos a dar
en matemáticas se ve esta deducción. Por lo pronto lo vamos a dar así como un modelo ya. Entonces va a ser igual a la unidad y la derivada de y con respecto de x elevado al cuadrado. Y todo eso a la 3/2. Y en el denominador, pues este va a ser como la segunda derivada de y con respecto de x. ¿Sí? Valor absoluto. Bueno, entonces esa es ya la fórmula que vamos a usar para calcularlo, puesto que a veces nos lo dan, a veces hay que calcularlo, y esa es la fórmula que vamos entonces a usar en adelante. Veamos entonces, como les decía, un ejemplo. Tenemos aquí entonces, por ejemplo, una trayectoria. Está referida pues a un sistema coordenado. Aquí sea X, aquí Y. Bien, entonces aquí, por ejemplo, está bien. La trayectoria que sigue, sí. Bueno, pero puede ser que aquí se haga una curva, sí, complementaria. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí va un esquiador. Aquí, pues, en este punto donde va precisamente el esquiador, hay una normal. Bien. Y obviamente que aquí, digamos, como que si su vara fuera, en este caso, va cambiando según tiene una velocidad. Y obviamente que aquí la velocidad es tangente a la trayectoria. Muy bien. Entonces está localizada en un punto que es A, cuya altura es de 5 metros con respecto a la referencia. Y luego de aquí, cuya distancia horizontal está a 10 metros del sistema de referencia. Entonces ahí está el... Profe, ¿Sí? la letrita que está en la parte de arriba de la cabecita del esquiador, ¿qué letra es? Esta es una N. Ah, ¿Esta? ok, gracias. Sí, Sí, es una N de normal. Está muy pequeñita. Bueno, ahí está bien. Entonces aquí un perfil más ¿Es o de una menos. fuerza, profe? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Es de una fuerza la que quiere decir con N? Es N, esta es una N, es la normal. ¿Sí? Y esta es una T, que es tangencial. Son los dos componentes. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver condiciones. Cuando el esquiador, o sea, así es, cuando el esquiador llega al punto A, llega a ese punto A lo largo de la trayectoria, de esa trayectoria, que es parabólica. Me falta todavía, parabólica. Entonces, ¿cuál es la función? Es y es igual a un veinteavo de x cuadrado. Es precisamente lo que dice aquí la y es función de x, es lo que estamos. Entonces, esta sería la trayectoria que está trayendo la parábola. Bueno, continúo con el enunciado. Entonces nos dicen que su rapidez es de 6 metros por cada segundo, la cual se incrementa a 2 metros por segundo.
2 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahora viene la pregunta. Determinar la dirección de su velocidad. Y la aceleración. De la aceleración aquí corrijo, dice velocidad y la dirección y magnitud, corrijo ahí, y la vamos a hacer dirección y magnitud de su aceleración. En este instante. Bueno, entonces ahí tenemos las condiciones del problema y lo que nos están preguntando. Pues aquí podemos trabajar ya directamente sobre el dibujo. Veamos primero lo que es la velocidad. Esta velocidad. Tenemos entonces en primer lugar que y es un veinte-avo de la x cuadrada, función o forma. Entonces, si derivamos esa función con respecto a x, pues inmediatamente vemos que es un décimo de x, ¿no? Bien. Entonces, de la pregunta que nos están haciendo, vemos que está en la posición 10. O sea, cuando x es igual a 10 metros, dy, lo que tenemos allí, dx, lo reemplazamos. Entonces va a ser un décimo por 10, que vale x en ese instante, y observamos que eso vale 1. Eso me permite entonces calcular la dirección entonces la dirección de B de esta velocidad, ¿qué forma? Profe, pero en la fórmula no estaba que x estaba al cuadrado. No, es que ya derivamos. Aquí es la derivada porque es velocidad. Para que sea ya velocidad debo derivar Aquí es distancia. Aquí es derivada, ya estoy hablando de la ¿cómo se llama? Velocidad. ¿Verdad? Ah, sí, profe, disculpe. Gracias. Sí, adelante, muy cuidado. Bueno, entonces ya estamos en esa etapa. La dirección de B que forma con respecto a un eje. Hay que tomar una referencia. Con respecto al eje, lo vamos a hacer con respecto a X. Entonces tenemos que teta va a ser igual a la tangente inversa, porque tenemos forma de calcularlo de esa manera. Entonces, tangente inversa, ahí nos resultó que es 1, o sea, de 1. Esto automáticamente sabemos que se corresponde a 45 grados. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya ahorita vamos a trazar y vamos a continuar con la aceleración. Bueno, ahora tenemos que como nos quedó que la aceleración, eso sí ya lo borré, nos quedó que es igual a la primera derivada de B
por su dirección u de t. Y la velocidad, la aceleración más bien normal, voy a poner así, aceleración normal por u Profe, de... no sé si sea mi internet, pero no veo muy bien. ¿No se ve bien? Bueno, está un poquito borrosito, pero vamos a ver si lo logro ajustar. Que mejore. Vamos a ver aquí. Y tenemos, vamos a darle más, a ver si, ahí está, creo que sí mejoró. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra asistencia. Bueno, entonces estábamos en esto. Entonces eso es igual a la velocidad de primera derivada por u de t, ¿verdad? La aceleración, esto es la parte vectorial, más, ahora la aceleración nos quedó que normal, de una de las formulitas que acabo de borrar, nos quedó como velocidad al cuadrado sobre ρ por u de n. Esos son sus componentes de este vector. Pero observen, y precisamente allá tenemos, pero ρ no lo conocemos, no nos dieron ese dato. Entonces, ρ es una incógnita, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar entonces la expresión que tenemos allá, arriba, que es la que nos va a permitir conocerlo. Entonces, ρ, vamos a poner datos. Bien, esto que le vamos a poner ρ, ρ es igual. Tenemos allá esto, que es 1 más de y en de x, que nos quedó como un décimo de x. Hasta ahí vamos. Eso debe ser elevado al cuadrado y todo esto a la 3 medios. Aquí está la forma. Entre, vamos a corregir aquí, denominador. Bueno, aquí me hace falta, hasta aquí era la primera derivada. Entonces, la segunda derivada de y respecto de x, ¿sí? Es volver a derivar lo que teníamos aquí, esto. ¿Sí? Entonces, al derivar otra vez con respecto a x, ya se convirtió nada más en un décimo. ¿Sí? Bien, esto es lo que voy a poner aquí en el denominador. Esto aquí va a ser entonces un décimo. Y ya tenemos, bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Sustituir aquí lo voy a poner nada más. ¿En qué posición estamos? Estamos en 10. Es lo que le voy a poner aquí. Y entonces esto ya, con mi calculadora, hago estos cálculos y vamos a encontrar que eso me va a dar 28.28 metros. Ese es el ρ que necesitamos aquí. Bueno, entonces ya está resuelto el ρ y nos vamos ya a sustituir los datos que tenemos. Bueno, entonces aquí está todavía. Aquí tenemos que la aceleración es igual a b, primera derivada de b, pero vean aquí hay un dato, lo vamos a señalar. Nos dijeron que la rapidez es de 6 metros por segundo, pero dice, la cual se incrementa a 2 metros segundo cuadrado. Quiere decir entonces que este dato que tenemos aquí es precisamente la aceleración de tipo tangencial, que vale 2 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Por
en su dirección tangencial, más, ahora, aquí nos dieron el otro dato, trae una velocidad de tipo constante, más bien en ese punto, de 6 metros por segundo. ¿Quién es? Es la velocidad, esta velocidad, que es 6 metros por segundo. Pero dice que eso debe ser elevado al cuadrado. Y ahora el error que acabamos de calcular, que es 28.28, en este caso son metros. Y ahí tenemos ya sustituida las componentes de la aceleración, de tal manera que esa aceleración total es igual, ya en forma de vector, pues 2 vuelve a pasar 2u de t, más, al hacer estas operaciones de aquí, nos va a quedar como 1.273. Aquí me faltó la de u, de su vector, u de. Esto pues está dado en metros, como es aceleración metro segundo cuadrado. Bueno, entonces allí tenemos ya la información numérica, pero ahora le demos una interpretación gráfica. Voy a empezar a borrar aquí. Bueno, entonces estamos en este punto que es nuestra referencia. Viene pues allí una línea, lo vamos a tomar así. Entonces ubicamos ese punto allí. Aquí pues podemos trazar, o sea, paralelo al eje X. Lo subimos en esta, y ahí está ya. Luego tenemos una componente, lo voy a poner en colores distintos. Bien, tenemos que la velocidad, en primer lugar, aquí, por acá nos quedó, donde aquí está todavía. Con respecto a X, aquí hay 45 grados, ¿verdad? Entre la horizontal, que es el ángulo de la velocidad. Es decir, aquí voy a ponerlo así punteadita, y este es el vector velocidad. Es velocidad allí. Bueno, ahora eso sería lo que nos pidieron al principio, de tener la dirección de la velocidad y la dirección y magnitud de la aceleración. Ok. Entonces, sabemos que hay una aceleración normal. Quiere decir que aquí pasa un vector normal a esta trayectoria, este punto. Entonces, aquí tenemos cuánto vale. Vale 1.273. 1.273 son metros por segundo al cuadrado. ¿Esta quién es? La normal. Y luego en la misma dirección que viene la velocidad, aquí está la tangencial. Esta es lo que nos dijeron que vale 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces quiere decir que aquí hay una aceleración total. Esta que ya lo acabamos de señalar entonces. Y esta sería A. Aquí está la A, su dibujo. Bueno, calculamos allí entonces para que tengamos bien identificados los ángulos. En primer lugar, ¿cuánto vale la aceleración total? Entonces la aceleración total es igual a la raíz de 2 metros por segundo al cuadrado, elevado al cuadrado, más la otra componente que es de 1.273, que también es metros segundo cuadrado.
que lo debo elevar al cuadrado. Eso nos da un valor de 2.37. 2.37 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la magnitud. Ahora su dirección. Tenemos entonces allí que le llamemos phi, el ángulo que hasta dónde está llegando ¿cómo se llama? La aceleración. Vamos a ver si está bueno, voy a mover un poquito para que se vea bien el ángulo. Allí pues lo puse un poquito arbitrariamente. ¿Para qué? Para que ahorita, de acuerdo al cálculo, nos quede bien. Entonces aquí, por ejemplo, voy a trazar el eje que se proyecte. Vamos a suponer este es 2. Vamos a hacer un poquitito más pequeño, para que me dé más o menos donde quiero que quede. Entonces aquí, por ejemplo, aquí es 2 y aquí es 1 punto, el que tengo allá. 1.273 metros segundo cuadrado. Bueno, allí. Por lo siguiente que vamos a ahorita. Entonces aquí el trazo que ya tenía, ahí está. Ahí va a mejorar todavía. ¿Para qué? Para que ahorita lo que vamos a calcular quede en su lugar. Entonces quedamos que phi es la tangente, es igual a la tangente inversa de... ¿Qué datos tenemos? Aquí, por ejemplo, ¿dónde está phi? Ese es en primer lugar. Phi lo vamos a llamar ¿sí? Entonces aquí está el ángulo que vamos a calcular. De allí entonces tenemos los valores de 2. Esto vale 2 y este vale 1. Son, para la tangente, pues son las componentes de los catetos. Cateto, en este caso, el opuesto y el adyacente. En este caso, entonces, es 2 sobre el otro valor de 1.273. Esto ya nos da un valor de 57.5 grados. Bueno, ese es el valor de phi que acabo de dibujar. Veamos entonces con respecto a una referencia. Es decir, bueno, el ángulo o la dirección de este vector, aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sumar. En primer lugar, respecto de x, tenemos el primer ángulo que es de 45 grados. De aquí, como con esta deben ser siempre perpendiculares, ¿sí? Entonces aquí hay 90 grados. Entonces, 45 más 90. Ya estamos aquí. Y más phi, ¿cuánto vale? 57.5. Eso es. Muy bien. Hasta allí, pero luego tenemos menos, es decir, de aquí hasta aquí, tenemos menos 180, menos 180 grados. Entonces, esta diferencia me va a dar la suma de estos dos. Aquí se pasa de 180, creo, menos 180 nos da un valor de 12.5 grados. Eso es respecto de el eje X. Es decir, aquí está el eje X, aquí está el punto donde estamos ubicados, ¿sí? Aquí está la aceleración, y resulta que entonces respecto del eje X, aquí es lo que decía que 180 sería todo desde aquí, pero esto ya se pasó de 180, si hacemos estas sumas, y nos quedó este ángulo de 12.5
grados. Esa sería su dirección de la aceleración, esta que tengo aquí. Entonces ya quedó contestado. En primer lugar, su magnitud. ¿Cuánto de la magnitud? 2.37. Y la dirección, que es 12.5 respecto de este eje horizontal X. Y ahí quedó contestado totalmente la pregunta que nos hace. Bueno, de esa manera entonces vamos, como pueden ver, aquí usamos ya las fórmulas hechas, no estamos derivando, estamos ya aplicando las formulitas, pero era importante que las supiéramos su origen. Y así también en algún problema, cuando pueda ser complejo, la deducción de la fórmula nos puede ayudar. Pasemos a otro ejercicio. Vamos a ver entonces aquí. Bueno, un poquito larguito el enunciado, pero vamos a ver esto. Por ejemplo, este está más breve. Entonces, ¿cuál es el radio de curvatura de una curva de una carretera para que la componente de esa componente normal de la aceleración de un carro que se mueve a 45 millas por hora. No exceda de 2.4 pies por segundo al cuadrado. Bueno, entonces ahí lo que está buscando es un margen de seguridad en una carretera. No nos dicen obviamente, bueno, en este caso es calcular precisamente, vamos a imaginar que es la curva. Nos piden entonces, dice que la normal, una aceleración de tipo normal, vaya aquí, esto, igual a 2.4 pies por segundo al cuadrado. Eso es lo que nos da de dato. Dice entonces que, digamos que este es el ρ, que es el que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, procedemos. Entonces tenemos que la aceleración normal nos quedó que es la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Y la aceleración, su valor, nos dijeron que es de 2.4 pies por segundo al cuadrado. Entonces aquí ya nos dan ese dato. De tal manera que aquí aparece velocidad. Entonces la velocidad lo debemos pues transformar las 45 millas por hora. Y bueno, esto ya se convierte, ya sabemos que en 66 pies por segundo, es decir, 45 millas por hora. O sea, ¿cuántos pies tiene una milla? 5.280. ¿Cuántos segundos tiene la hora? Y ya nos va a dar
pies por segundo, ¿verdad? Eso yo creo que ya lo hicimos en algunos ejercicios. Entonces nos vamos aquí en la formulita que tenemos aquí. 2.4 pies por segundo al cuadrado es igual a este dato que acabamos de calcular, 66 pies por segundo, que eso lo debo elevar al cuadrado. Y entonces la única conta es ρ. De tal manera que ese ρ buscado es de 1815 pies. Entonces, este es un dato. Por ejemplo, este les va a servir como para decidir qué ángulo, es decir, qué radio de curvatura le vamos a dar, por ejemplo, a un camino, algo que vamos a... Pero generalmente la ingeniería civil pues va a los canales, las carreteras, etcétera. Entonces, aquí nos están dando una velocidad. Bien, si cerramos mucho una curva, sabemos que la aceleración va a crecer mucho, pero muchas veces la aceleración no la podemos, ahora sí, controlar. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de cerrar, pues vamos abriendo las curvas, de tal manera que cada vez, claro que esto implica, esta primerita, a lo mejor su radio de curvatura es aquí, muy, muy cortito, y esta a lo mejor ya va por acá, y de esta va por acá. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que decidir cuál es el que más me conviene. Va a depender muchas veces de la topografía del terreno, ahora sí, cuestiones económicas o de seguridad. Primero, pues, obviamente, la seguridad, ¿verdad? De tal manera que con los vehículos, no es lo mismo que un vehículo vaya aquí, una curva tan cerradita, a que vaya esta, es más segura, y mucho más segura si va en esta, ¿verdad? Desde luego que esto me implica más distancia, más costos, si fuera la cuestión de costos. Bueno, entonces, ¿el para qué? Para eso me va a servir. Veamos algún otro caso. Tenemos aquí otro. Está un poquito largo, pero bueno, vale la pena. Dice que un automovilista, conduce por una rampa de salida, una salida circular. Una salida que es circular. De una autopista. Y lleva a una rapidez, de cero, o sea, lleva una velocidad, rapidez más bien. Si el odómetro indica una distancia de 0.8 kilómetros entre el punto A, ahorita lo vamos a señalar, entre un punto A, donde el automóvil, ese automóvil se
hacia el sur. Muy bien. Y el punto B donde va hacia el norte. Hacia el norte. Entonces aquí nos piden determinar la rapidez B0, para la cual la componente... Profe, está desenfocado. Ah, bueno, ahorita corrijo. Gracias. Sí, sí, ya se desenfocó. Ahorita vamos a corregir esto. Vamos a ver. Ahí está. Desenfocó, ¿verdad? Vamos a ver ahorita. Ujú. Esto pero vamos a ver. Creo. Sí, aquí me está dando un problema. Vamos a ver que se quite eso. Vamos a ver, quitar eso. Bueno, ahí mejoró un poquito. Bueno, pero ahorita vamos a buscarle que mejore más. Video. Ujú. Bueno, ahí mejoró, ¿verdad? Sí. Sí, no tan al 100, pero está Sí, profe. bastante. Bueno, para que pueda continuar. Gracias. Bueno, entonces dice que va hacia el norte, velocidad B0 para la cual la componente normal de la aceleración es de punto 1 de G, de la gravedad. Bueno, entonces viene la configuración para que no nos quede nada más a la imaginación. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí de lo que nos están hablando. Tenemos una autopista. Aquí tenemos la entrada de una curva, como dice aquí el enunciado. Entonces, aquí continúa nuestro desarrollo. Entra, digamos, en vamos a, más o menos así. Circular dice, pero bueno, vamos a suponer que esto es circular. Entonces aquí hay pues vamos a tomar esta referencia donde entra el automóvil y en el punto A. Entonces en el punto A, aquí está, dice que va hacia el sur, aquí va hacia aquí va al sur, aquí. Luego hace su giro y luego va en el punto B. Entonces ya cuando va por el punto B, ya apunta hacia el norte o aquí.
Aquí es una R. Bueno, entonces esa es su trayectoria. Aquí pues hay algún punto, a lo mejor D. Bien, entonces aquí observamos pues de que hay obviamente que esto se sigue y pasa por un paso a desnivel, se sigue, y aquí venía, digamos, arriba. Pero bueno, el tramo que nos interesa es este. Entonces, por ejemplo, aquí se genera un arco, que podemos llamar ADC, y por ahí nos dieron que el odómetro está marcando 0.8 kilómetros, o sea, es la distancia que tenemos en toda esa curva. Es decir, lo que registró al moverse de A hasta aquí era el punto B, que me faltaba. Es decir, lo va marcando, mide, y marcó 0.8, que esto convertido a metros son 800 metros. Bueno. Luego sabemos que pi, digamos que la distancia de un círculo, entonces es pi, 2πr, sabemos que es el círculo, todo, la distancia total, 2πr, es la longitud total la mitad pues va a ser πr nada más, en este caso es rho pi. Bueno, entonces nos dijeron que es la distancia que hay de esta parte, de este arco, midió 800 metros, es lo que marcó el odómetro, y eso es igual a, en este caso es rho por pi. Muy bien, pero nos dijeron que para una aceleración normal igual a 0.1 G, entonces va a ser igual a 0.1 por 9.81 metros segundo cuadrado, ¿sí? Que nos dan finalmente 0.98 metros segundo cuadrado de aceleración normal. Bueno, entonces sabemos que la aceleración normal pues es la formulita de velocidad al cuadrado sobre rho. Ok. Entonces tenemos que 0.98 metros por segundo al cuadrado es igual, esto es lo que nos dijeron, que valga aceleración normal, es igual a velocidad al cuadrado sobre rho, aquí me faltó, ¿dónde quedó? Bueno, me adelanté un poco allí, aquí está, vamos a ver, digamos aquí, bueno, eso está bien. Pero luego aquí es donde está. Debí. Entonces rho nos quedó que es igual a 800 sobre pi. 800 sobre pi, ese dato ya lo necesitaba yo, y nos da 254.66 metros. Es lo que debe valer rho. Ahora sí. Ya teníamos que la aceleración normal, ese es su valor. Entonces, que la aceleración normal, velocidad al cuadrado sobre rho. Ok. Entonces, por lo tanto, el valor de la aceleración que resultó de 0.981 metros segundo cuadrado. Esto va a ser igual a la velocidad al cuadrado, ahora sí ya tengo rho, 254.66 metros. Es lo que resultó. De esta manera que esa velocidad, cuando está todavía elevada al cuadrado, es 249.8. Al final nos quedó que la velocidad que llevó fue de 15.80 metros por cada segundo. Eso es con lo que se mueve la intensidad de la velocidad del vehículo. Porque dice determinar la rapidez, exactamente. Entonces, quiere decir que iba a B0, 15.80 metros por segundo.
tomando como una componente normal que ya me están dando que no sea mayor de 0.1 G. Y esa fue la respuesta, o es la respuesta correspondiente a este caso. Entonces, vean, todo está con respecto a la velocidad, con una cantidad de aceleración determinada, con respecto a cuánto debe ser ρ, en fin, son cuestiones geométricas. Por eso dice que la cinemática estudia la geometría del movimiento, ¿sí? Si buscan su definición, es esa, de una manera bastante concreta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que precisamente estamos haciendo. Muy bien. Seguimos con otro ejercicio, para que quede bien nominado el tema. Vamos a ver algún otro. Bueno, pues igual, de automóviles. Igual, dice un automóvil. Automóvil. Entonces, esta está viajando sobre una porción de curva de una carretera. De 350 metros. 350 metros de radio. Con rapidez. Una rapidez de 72 kilómetros por cada hora. Se aplican repentinamente los frenos. De nuevo está desenfocado. Está desenfocado nuevamente. Ahora sí nos está dando lata esta. Ay, sí, cierto. Aquí otra vez. Vamos a ver entonces, configuración. Video. Resolución, vamos a ver. Vamos a poner la máxima. Bueno, ya está nuevamente. Regresamos. Entonces dice que se aplican repentinamente los frenos. Repentinamente los frenos. Ocasionando una disminución en la rapidez a razón de 1.25 metros segundo cuadrado. Entonces nos piden determinar la magnitud de la aceleración total. La aceleración total del automóvil. Bueno. Entonces aquí, por ejemplo, en el inciso A,
inmediatamente. Inmediatamente después de que los frenos se aplicaron. Bueno, está uno. Y en el otro caso, 4 segundos después. Bueno, entonces quizá el enunciado es un poquito largo para la solución que va a ser sin duda inmediata. Bueno, entonces veamos la solución. No, entonces, para empezar, nos dicen que la velocidad V0 es 72 kilómetros por cada hora. Eso lo convertimos a metros, que sería 20 metros por cada segundo. Ya todos sabemos que esto 72.000 entre 3.600, ¿verdad? Y que la aceleración en este caso, como es sobre las ruedas, es igual a menos 1.25 metros por cada segundo al cuadrado. Es lo que me están dando aquí, esto. Porque dice que la disminución de la rapidez a razón de 1.25 es desaceleración al aplicar los frenos. Luego nos dicen que el ρ por ahí está de 350 metros. Ahora sí es un dato. Bien, ahora sí nos vamos para el inciso A. ¿Qué me piden? Dice inmediatamente es t igual a 0. El inmediatamente, ¿dónde está? Aquí, este. ¿Sí? Para nosotros es t igual a 0. Y sabemos que la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre el ρ. ¿Qué datos tenemos? Pues tenemos que la velocidad es 20 metros por segundo, que eso debe ser elevado al cuadrado. Y ρ, que es el que tenemos allá, que es 350 metros. Esto nos da un valor de 1.1429. Serían entonces metros segundo cuadrado, porque es aceleración normal. Ahí está ya la... Entonces, la aceleración total es lo que nos... Pues sabemos que es igual a la normal al cuadrado más la tangencial al cuadrado. Calculamos entonces y la normal que es la que calculamos, 1.1429, que es la normal, más la tangencial. La tangencial que es la que nos dieron, que es de 1.25. 1.25 que debe ser al cuadrado. Eso pues nos da un valor de 1.644. Serían metros segundo cuadrado. Bueno, esa es la... En cuanto estamos hablando del inciso A. Ahora nos dicen que esto fue repentinamente. Es la aceleración total que quedó. Esta es la que se convierte en normal también. Más bien hay una componente normal, porque va ahora sí que en curva esta. Entonces hay una que sería la normal y la otra que repentinamente iba allí, la tangencial. Entonces son los dos datos. Bueno, ahora para el inciso B nos dice que para t igual a 4 segundos después. Bueno, en este caso el movimiento, hay que ver qué tipo es. Entonces el movimiento tangencial es uniformemente acelerado.
ligeramente acelerado. ¿Sí? Sí, porque aplica a la hora que va aquí, hace que es la magnitud que tenemos por esta, es de tipo tangencial. Nada más que lo hace como desaceleración, ¿no? Bien, entonces, ahí viene. Esto nos lleva a recordar una formulita que ya conocemos, que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más, en este caso es una aceleración de tipo tangencial. En esa ocasión decíamos que era aceleración constante por tiempo. Entonces ya recordamos esa formulita y sabemos pues de que esto es igual a bueno, vamos a poner aquí abajo, 20, más bien, sí. Entonces la velocidad inicial nos dicen que es igual a 20 metros por segundo. Vamos a sustituir ya directamente de aquí, ¿sí? Más, pero en este caso tiene un signo negativo porque está desacelerando. Menos 1.25 metros segundo cuadrado. ¿Cuánto de tiempo va a actuar? 4 segundos. Dice que a los 4 segundos, esto finalmente, o sea, tenemos que esto nos da, al hacer operaciones, nos va a dar un valor de, pues, está 15 metros por segundo. Entonces, esta sería la velocidad que lleva. Bueno, entonces tenemos que una aceleración total, en este caso, que es la normal al cuadrado, más la tangencial al cuadrado, es igual a los valores que tenemos. La normal está por allá arriba, ¿dónde está? Ajá, aquí está. Vamos a ver, punto 64, ¿dónde está? 1.42 hacia la aceleración normal. Vamos a ver. Ah, bien, me hace falta por allí. Vamos a ponerlo por acá. Sí, porque nos hace falta eso. Entonces, la aceleración normal, ¿de dónde va a salir? Es igual a la velocidad al cuadrado sobre ρ. ¿Está? Entonces, ya con esta que acabamos de calcular aquí, es digamos, esta es la velocidad siempre tangencial, que nos dio 15 metros por segundo al cuadrado. Eso debe ser elevado al cuadrado. Aquí no es al cuadrado, ¿sí? Y ρ, que es el valor de 350. 350 metros, que es lo que tiene el ρ. Eso entonces nos dio que una aceleración normal de 0.6428, que serían metros por segundo al cuadrado. Ahora sí. Ya. Regreso entonces para calcular aquí la aceleración total, que es la aceleración normal que estaba poniendo ahí abajo, y la tangencial al cuadrado. Sustituimos. Ahora sí. La aceleración que nos dio 0.6428 al cuadrado. Y la otra que es la de 15, perdón, la de 1.25. 1.25, que es la otra aceleración, la que es tangencial. Entonces, al final tenemos que esto nos da una aceleración total de 1.406 metros segundo cuadrado. Entonces, ahí tenemos la aceleración total. Bien. Aquí quiere decir entonces que cambia, pues, cambia en cuanto a sentido. Si era así, entonces lo que está sucediendo es que esta aceleración va en realidad con este sentido, aplicando los frenos.
Entonces vean cómo cuando es automáticamente, cuando t es igual a 0, o según el término, creo era inmediatamente, algo así, lo interpretamos como t igual a 0. Y ya la otra sí nos dijeron, después de que ya actuó 4 segundos y ya lo aplicamos aquí, que es la aceleración tangencial la que está actuando, y eso obviamente tiene un efecto sobre la aceleración normal. Entre más aceleración tangencial haya, o más velocidad hay aquí, la aceleración normal crece. Es decir, por ejemplo, algo que experimentamos, ¿no? Es algo muy sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un poste y en él, por ejemplo, los columpios. ¿Sí? Vamos a poner que aquí. Entonces aquí pues van los niños, ¿no? Y aquí van, bien, entonces, sabemos que entre más rapidez, aquí está la famosa velocidad, ¿sí? Velocidad tangencial. Entre más rápido giren, resulta que esta cuerda puede ser que al principio vaya aquí, ¿verdad? Aquí va, ¿sí? Velocidad muy pequeña. Cuando la velocidad es grande, entonces resulta de que empieza a moverse de diferente manera, ¿verdad? ¿Y qué significa? Cuando va aquí la tensión de esta cuerda no es tan grande, pero cuando ya va por acá, quiere decir que esta tiende a irse, está como jalando pues, este apoyo, tiende a escaparse. De ahí la famosa fuerza centrífuga, ¿verdad? De tal manera que si le doy tanta velocidad, va a depender de cuánto soporta y depende entonces de esta velocidad que esté tomando. Pero ¿quién está entonces acelerando hacia el centro? Entre más velocidad tangencial haya, la aceleración normal crece. ¿Sí? ¿Por qué? El crece significa que esta cuerda cada vez se está tensando más y más y más. Está provocando que este asiento no se escape, busque hacia el centro. Eso es lo que nos está sucediendo aquí en los movimientos, en este caso de los vehículos. Pero es algo similar, es lo mismo en cómo, pero aquí obviamente que sentimos el efecto. Aquí también, si agarramos una curva demasiado rápido, sentimos que si la normal no es suficiente, pues nos vamos a salir de la trayectoria. Entonces, para eso nos sirve todo esto, para trazar correctamente las velocidades. Y por eso, cuando salimos a una carretera, generalmente, ¿qué vamos encontrando? Letreritos que dice velocidad máxima. ¿Sí? Nos van previniendo que si excedo esa velocidad, entonces ya corro riesgo, ¿verdad? Bueno, entonces para ahí este enfoque lleva este tipo de problemitas, no nada más para llenarnos de información, sino más bien es para que, ¿qué voy a hacer con esta información? Y qué abona para cuando ya sea ingeniero, que ese es uno de los atributos que nos piden, que los jóvenes egresados pues sepan qué hacer cuando ya concluyen sus estudios. Y entonces desde la primera materia que estemos impartiendo siempre le demos un enfoque, el para qué y dónde te va a servir, cómo lo vas a usar esta información, de tal manera que se sientan seguros y obviamente exitosos para tomar decisiones. De aquí pues se va a desprender, de acuerdo al trazo, así viene ya los costos, viene en primer lugar la seguridad, pero luego también la seguridad cuesta, muchas veces cuesta mucho, pero bueno, la vida no lo vamos a poner en riesgo nunca, pero ahí depende de las decisiones y de la capacidad que tengamos de resolver correctamente los problemas. Concluyo con esto, si no hay algún comentario, nos vemos la siguiente sesión. Profe, Buen día. buenos días, tengo una duda. Yes, En la mayor parte de la clase
tuve mala conexión y veía todo borroso. Le pregunto si va a subir hoy el video u otro día. Espero que en la tarde ya lo tenga, porque sí hubo muchas, como que a veces aquí inclusive, pero fue la cámara, no fue tanto internet, pero tal vez donde están ustedes ya ven que hay bajones y sube y todo eso, entonces pierden. Partes, por eso lo tenemos que subir. Yo lo subo al rato, a más tardar mañana temprano, para que lo completen, ¿de acuerdo? Ok, profe, gracias. Ándale, buen día. Adiós. Que tenga buen día, profe. Buen día, muchachos. Adiós, mucho éxito. Adiós. Luego, profe. Adiós.